Listo, chicos. Hola, Fiorelita. Fiorelita, hazme acuerdo dentro de 1 hora y media, ya para reprogramarte, porque ahorita estoy dictando, ya, y no tengo la agenda a la mano, ya, para reprogramar tu sesión, a ti y a tu hermano. Ya, Fiore, ahí hablamos, cuídate. Listo. Bien, entonces, habíamos hablado, estábamos hablando sobre el reflejo de sentimiento, y estábamos con este ejemplo, ¿verdad? ¿No? Donde acá el consejero terapéutico, ya donde el psicólogo, la psicóloga, ¿no? Pone en manifiesto verbalmente la emoción, el sentimiento que él o ella ha percibido de su usuario, ¿no? De su paciente, ¿no? De su residente, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de sentimiento, ¿no? Ahora, este es otro importante, ¿verdad? El reflejo de moverse con la resistencia. ¿Qué es el reflejo de moverse con la resistencia? Es cuando se le permite, ya se le permite al usuario, ya al paciente, expresar su resistencia sin sentirse presionado, ¿no? A cambiar o preocuparse de ser juzgado, ¿no? Entonces, en sí, este reflejo va a ayudar a ponerse del lado del usuario, en otras palabras, ¿no? Estar de acuerdo con él o ella, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave de este reflejo, de moverse con la resistencia? ¿Cuál es la clave? La clave es no caer en el contraargumento, ¿no? O tratar de persuadirlos, ¿no? A que cambien de manera prematura. Ya recuerden de que la entrevista motivacional está diseñada, ¿no? Para las personas que recién empiezan el tratamiento, que recién están ingresando a un proceso de precontemplación, están pasando ya a contemplación, o chicos que están en contemplación y que están ya por pasar a preparación, o sea, están recién iniciando el tratamiento, ¿no? Vamos con un ejemplo, ya vamos con un ejemplo, ya donde el usuario, ya el residente, el cliente, el paciente dice lo siguiente: he tratado miles de veces, pero siempre termino tomando la cerveza. Es que tengo tanta necesidad de tomarlas, no me gusta el dolor de cabeza que me da cuando las dejo de tomar, pero debo confesar que me gusta, me encanta la cerveza. Entonces, allí vamos a utilizar el reflejo de moverse, ya de movernos con la resistencia. ¿Cuál es? Consejero agarra y responde: ha tratado muchas veces usted de dejarla, ¿no? Y usted se siente un poco derrotado por eso. Entonces, como que ahí indirectamente está aceptando lo que él ha dicho. Pero más que eso, escúchame esta parte, yo lo veo, no sé ustedes, yo personalmente lo veo como un reflejo de sentimiento. Yo lo veo como un reflejo de sentimiento, ¿no? Pero bueno, pero a ello otro consejero dice, a usted le ha empezado a preocuparse el hecho de que tal vez nunca podrá dejar el trago. También lo veo como un reflejo de sentimiento, pero también la persona, este consejero, este profesional, se está moviendo con la resistencia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, indirectamente, está aprobando lo que esta persona ha dicho. Y no está, escucha, mira acá, y no está en contra argumento. O sea, no está sermoneándolo. Porque en consejería, ¿qué es lo que le diríamos? Sí, pero tú no deberías hacer eso. Lo estaríamos cuestionando, lo estaríamos juzgando. Ojo,
No, pero acá no, en ningún momento se le ha juzgado, en ningún momento se le ha confrontado. ¿Me dejo entender? Vamos con otro consejero, Miriam Morales. Vamos, vamos. Dice, usted se disfruta mucho la chela y dejarlas le resulta extremadamente desagradable. Lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque este es un reflejo, ¿no? De que se está moviendo el psicólogo, la psicóloga se está o el consejero terapéutico se está moviendo con la resistencia. O sea, la idea de moverse con la Empatizando. resistencia es, ¿no? Palabras que puedan, ¿no? Que puedan de una u otra manera hacer que el usuario se haga pensar a sí mismo o piense a sí mismo de que nosotros no estamos en contra de él o no estamos en contra de ella por lo que él o ella manifestó. Eso es moverse con la resistencia. ¿Quedó claro? Es muy fácil de repente para nosotros los que trabajamos entrevista motivacional, es muy fácil para nosotros, pero para el que recién empieza a trabajar entrevista motivacional, se le va a hacer un poco difícil. Entonces, tienes otras técnicas anteriores. Ojo, tienes otras técnicas anteriores. Muy bien. El día sábado vamos a ir del todo con el reflejo de la negatividad simplificada, vamos a ir del todo con el reflejo doble cara, vamos a ir del todo con el reflejo de acción y vamos a ir del todo con el reflejo de omisión o por omisión. Estos últimos 4 reflejos, ¿ok? Hemos visto el día de hoy el reflejo de moverse con la resistencia, el reflejo de sentimiento, y el reflejo de contenido, que es el más fácil. Contenido, sentimiento y moverse con la resistencia. ¿Ok? Practíquenlo. Los que trabajan en comunidades terapéuticas, en clínica, ya los que trabajan o de repente trabajan de manera ambulatoria, ya de manera ambulatoria, tienen pacientes de manera ambulatoria, como lo tiene por decir Alejandro González, que está por allá por Ecuador, ¿verdad? Practíquenlo. Ya empiecen a practicar con chicos, chicas que están en un estadio de cambio motivacional de precontemplación o de contemplación ya para ir rumbo a la preparación. ¿Ok? Trabajenla, ¿ya? Y aparte de ello, trabajen también lo que han aprendido acá. Acá. La escucha reflexiva es importante. Habla menos, por favor, habla menos y escucha más. ¿Ya? En la entrevista motivacional, Samuel Cabrera, lo importante es que hables menos y que escuches más. Afirma lo positivo de la paciente. Hazle el alto y dile, me estoy dando cuenta de que, y es más, te felicito porque en esta oportunidad estás viniendo voluntariamente a la institución, a la comunidad. Estás afirmando. ¿Qué más hemos aprendido? Resumir, resume, y eso te va a llevar ¿a dónde te va a llevar? ¿A dónde te va a llevar Anthony Román? Te va a llevar a la alianza terapéutica. Esa es la idea. O sea, nosotros como consejeros terapéuticos, nosotros como directores, nosotros como psicólogos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos de nuestros pacientes adictos? Queremos alianza terapéutica. Es bien difícil. Ya, es bien difícil y es más difícil los chicos o las chicas que están en un cuadro de patología dual. Entonces, tengo que, ¿no? Escucha reflexiva y resumir. Ir resumiendo lo que va diciendo. Y resumir sobre todo lo positivo. Ojo, ¿ya? Escucha activa. El pedir permiso. Es importantísimo, es otra herramienta que estás por trabajar, trabájala. Es importante, pedir permiso. ¿Ok? Muy bien, listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Para dejarlo ya ahí. ¿Ninguna? Muy bien, los reflejos, tipos de reflejos son 7. El día de hoy hemos visto 3 reflejos, contenido, sentimiento y moverse con la resistencia. Muy bien.
el sábado, pasado mañana, nos vamos del todo con estos 4 reflejos. Muy bien, chicos. Ahora sí, vámonos a lo que es coadicción. Vámonos de una vez a lo que es coadicción, ¿ya? Bien. ¿Alguien me puede dar el concepto de coadicción y codependencia, por favor, si serían tan amables? Carlos Calle, Roberto Dávila, Emilio, o Michael, Roberto Enríquez. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches. Gracias por venir, Roberto. Te escuchamos, por Buenas favor. noches de nuevo, doctor. Para mí, coadicción es no solamente la pareja que convive con uno, sino también los familiares que están en el entorno, llámese padre, llámese hermanos, que están viviendo la enfermedad de la adicción de su familiar, ¿no? Ya sea su pareja, hijo o hermano. Ellos están viviendo la adicción de ellos, la viven a la par. Ya, muy bien. Otro punto de vista, por favor, chicos, participen. Diferencia entre coadicción y codependencia. ¿Alguien por ahí? Alejandro González, buenas noches. Gracias por venir, Alejandro. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. La coadicción, a diferencia de la codependencia, por ejemplo, nuestros hijos, nosotros que hemos consumido alcohol y droga, nuestros hijos ya tienen la codependencia a las drogas. Y la coadicción son el entorno de las personas que viven con nosotros, que también muchas veces resulta también nuestros hijos, pero nuestros hijos son los que tienen la codependencia directamente. Gracias. Muy bien. ¿Listo? Último punto de vista, por favor, si no, dedocracia. A ver. Nadie. Te estoy mirando, habla. No se chupen, chicas, chicos. Los estoy Bueno, mirando. en la coadicción también hace referencia a las familias que sufren de la enfermedad por la dependencia del adicto. Entonces, son las personas más cercanas al adicto en este caso. No Ya, sé las si- personas más cercanas al adicto vendrían a ser coadictos, ¿verdad? Bien, listo. Muy bien, chicos. Excelente, me da mucho gusto. Bien. Entonces, pilas con esto, ¿ya? Pilas con esto. Vamos a diferenciar, ya, en esta parte, en este enlace, hay que diferenciar únicamente, ya, lo que es coadicción y lo que es codependencia. Ya, hay que diferenciarlo porque sabiendo diferenciar es el tipo de tratamiento que tú le vas a dar, ¿verdad? A tu familia, ¿no? A tus familiares, ¿no? ¿Ya? Recuerden de que un adicto no entró a la adicción o al TUS de la noche a la mañana. Que quede claro eso. Igual, un coadicto, un codependiente, no ingresa a este trastorno, no ingresa de la noche a la mañana. Es de manera también progresiva. Partiendo de ahí, chicos, escúchame por favorcito, partiendo de ahí, nos vamos a dar cuenta de que la adicción y la coadicción y codependencia son bien parecidas. Son bien parecidas. Bien, pero bien parecidas. Porque hay personas, hay madres, hay madres que empezaron a ver el consumo de sus hijos y automáticamente no se volvieron coadictas. Conforme su hijo empezó a pasar del consumo experimental al social, al habitual, y llegó al TUS o a la adicción, a la dependencia, llegó acá, también poco a poco la mamá poco a poco la mamá iba teniendo problemas con ansiedad, con depresión, poco a poco. No fue de la noche a la mañana, poco a poco. ¿No? Entonces, la gran mayoría de mis COA
yo les digo coa o coadictas, ¿no? Que trabajan conmigo en un grupo, ¿verdad? De codependientes anónimo, ¿ya? Son mujeres nada más. La gran mayoría agarran y me dicen, ¿no? Yo era una mujer feliz. Yo era una mujer feliz, pero conforme mi hijo iba deteriorándose, mira acá, experimental, social, habitual, adicción, TUS. Ya conforme mi hijo iba deteriorándose, yo también ya progresivamente iba enfermándome con diversos trastornos emocionales. Empecé a tener problemas con la ansiedad, empecé a tener problemas con la depresión, empecé a tener problemas gastrointestinales, empecé a tener problemas con el sueño, empecé a tener problemas con mi esposo, con mi pareja, o sea, los problemas empezaron a venir también progresivamente. Roberto Enríquez, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, doctor Neo. Estoy en acuerdo usted en cierta parte, en cierta forma. Eso se daría siempre y cuando mi mamá, es el caso que usted pone, la madre con un hijo, mi madre de alguna u otra forma conviviera conmigo. Pero yo vivía en una ciudad llamada Puerto Viejo, se sigue llamando Puerto Viejo, en cambio mis padres vivían en Manta. Entonces ellos no vivieron mi época de actividad adicta. Entonces, en cambio, fue diferente con mi suegra y con mi esposa, que ellos sí lo vivieron. Entonces, ellas sí se convirtieron en coadictas mías, no así mi mamá, porque no vivía conmigo. Ella no vio nunca mi época activa. Más allá de decir que cuando yo la visitaba, me decía, estás tomando mucho, porque me tomaba la sustancia líquida cuando almorzaba. Mi hermano se tomaban 2, 3 cervezas y yo me tomaba 10. Pues, pero más allá de decirme, estás tomando mucho, no me decía más. Pero como yo no vivía con ellos, Claro, nunca le he ido la coadicción, ¿no? ya, claro. Muy bien, muy bien. Ya, la coadicción, codependencia, ya, la paradependencia es básicamente en personas que viven con el adicto, en personas que están, amistades, también pueden ser amigos, pero que están frecuentando, que están junto al consumidor. ¿Ya? Eso debe quedar claro, ¿ya? Muy bien, listo. Conforme el consumidor se va enfermando, también sus seres queridos, seres cercanos, también se van enfermando poco a poco. ¿Ya? Muy bien, listo, vamos a seguir avanzando rápidamente, ¿ya? Por la hora. En octubre del 2011, ¿verdad? Fue la 13ª conferencia de comunidades terapéuticas, ¿no? Allí se habló mucho se habló sobre la coadicción y la codependencia, ¿verdad? Y se llega a esta conclusión, increíblemente, se llega a esta conclusión de que la familia, los hijos menores del consumidor, del jugador, del que bebe, empiezan increíblemente a incorporar pensamientos, emociones, conductas. Cuando decimos a incorporar, empiezan, mejor dicho, a familiarizarse. Empiezan a familiarizarse con los pensamientos del adicto. Empiezan a familiarizarse con las emociones del adicto. Empiezan a familiarizarse con las conductas del adicto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los grandes especialistas que fueron a esta conferencia, donde humildemente también estuve allí, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Nos dicen de que la familia absorbe todo, o los seres queridos más cercanos al adicto absorben conductas, emociones y pensamientos del adicto. Y es allí donde la familia se puede convertir en coadicta o en codependiente, o en paradependiente o paradicto. ¿Quién es el paradicto? El paradicto es el hijo, el sobrino, ¿verdad? El ahijado menor de edad del adicto.
que también, por ser menor de edad, incorpora más rápido las conductas del adicto, incorpora más rápido, ¿verdad? Y se familiariza más rápido con las emociones del adicto, se familiariza con los pensamientos del adicto y le parece normal al menor de edad de que de repente, ¿verdad? El adicto llegue intoxicado, alcoholizado a la casa a las 4 o 5 de la mañana. Tantas veces lo ve el menor de edad, tantas veces lo ve de que ya le parece normal. Y va armando un trastorno que no está en el DSM-5, ¿verdad? Pero que está en estudio y que pronto también lo pondrán en el DSM-5, ¿verdad? Que es la paraadicción. Es el menor que empieza a comportarse como si fuera un adicto. Mientras que la familia empieza también a comportarse casi con las mismas conductas del adicto, empieza también a afirmar, empieza a familiarizarse y también a poner en manifiesto en sí mismo las emociones del adicto. Empieza a ver los pensamientos del adicto como lo más normal del mundo. Es lo más normal. Si el adicto piensa de que la marihuana es natural y fumarla esporádicamente no hace daño, ese pensamiento también lo incorpora a la familia. Y la familia también empieza a aceptar de que es marihuana, es natural y no pasa nada. Coadicción. Esto es coadicción. Ahora, escúchame esta parte. Escúchame por favor esta parte. Hay familiares, hay mujeres, un ejemplo, hay mujeres que antes de comprometerse con esta persona adicta, antes de enamorarse y casarse con este adicto, antes ellas ya tuvieron una vida de coadicción. O sea, se formaron en familias disfuncionales. O sea, vivieron con un papá alcohólico o vivieron con un papá o un padrastro adicto a drogas, alcohol. Entonces ellas ya tienen esta coadicción. Lo único que dejaron la familia, dejaron de vivir con la familia, ya vivieron independientes, estas mujeres, esta mujer vivía independiente y su coadicción, ¿verdad? Se durmió, se duerme su coadicción, se durmió. Los síntomas de la coadicción se durmieron. Y basta de que empezó a frecuentar, a convivir o a estar con esta nueva pareja que era adicta y automáticamente su coadicción del pasado se activa, pues, se activa. Y son más coadictas que cualquier otra mujer. Por eso es que nosotros, cuando vemos personas con coadicción y cuando son más intensas en su coadicción y es más difícil salir de su coadicción, ahí nos damos cuenta rápidamente de que ellas no han sido coadictas recién, sino también han vivido en familias disfuncionales, se han criado, ¿verdad? Con adictos, con alcohólicos, con ludópatas, ¿verdad? Y han incorporado, pues, ¿no? Esta patología, ¿no? Que es la coadicción a sus vidas y un tiempo que ya salieron de la familia, ya no veían a esta persona alcohólica, adicta, ludópata ya, ese trastorno, no es trastorno, es una patología, esa patología se duerme únicamente, se durmió la patología, la coadicción se durmió. Basta de que conoció a una nueva pareja y era adicto, ludópata o alcohólico y automáticamente su coadicción se encendió. ¿Quedó claro? Ahora, claro, claro. Espérame un ratito, Roberto. Claro, la familia, los paradependientes hijos, los paradictos, mejor, hijos, y la familia, ¿verdad?
¿qué van a incorporar? Van a incorporar defectos de carácter del paciente. Van a incorporar en ellos mismos los pensamientos del paciente, las emociones. ¿Qué van a incorporar también? Van a incorporar los mecanismos de defensa del adicto. El adicto activo vive con los mecanismos de defensa activados totalmente. Vive con los defectos de carácter activados totalmente. Y esos defectos de carácter y esos mecanismos de defensa, ¿quién los absorbe? ¿Quién se los come? ¿Quién se los toma? ¿Quién se los incorpora? La familia cercana, las amistades cercanas, ¿no? Los hijos, ¿ya? Los hijos, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta ese punto. Ahora, la familia, entonces, ejemplo, la esposa, va a empezar a comportarse como si fuera una adicta, sin haber consumido. Y una mujer que vive con un adicto y se comporta como si fuera una adicta sin ser consumidora, a ellos les vamos a llamar coadictos. Ellos son coadictos, no son codependientes, porque la codependencia es otra cosa, lo vamos a ver más adelante. Roberto Enríquez, buenas noches. Gracias por Buenas venir. noches. Cuéntanos, por favor. Yo, como siempre, preguntón. No, está bien. Le pongo el siguiente caso. Hija única de madre soltera, el padre vive en otra ciudad. No sabe si es alcohólico o no es alcohólico, no se desconoce, nunca convivió con él. Se casó con un adicto. ¿Qué es ella? ¿Una coadicta? ¿Una codependiente? A ver, que quede claro, ya que quede claro. Coadicto, ya mira, escúchame, yo conozco, ya en estos casi 21 años que tengo yo mi institución, ya las comunidades, ya conozco padres, papás, varones, que han vivido con sus hijos adictos a sustancias psicoactivas y no son coadictos. No son coadictos, no son codependientes. O sea, no siempre se puede decir de que la familia que vive con el adicto se vuelve coadicta o codependiente. No siempre. Yo conozco muchas personas, ¿verdad?, que han vivido con adicto. Yo conozco mujeres. Justamente hace un par de días conversaba con una paciente, ¿verdad?, que se atiende conmigo por problemas de depresión, ¿ya? Pero ella me cuenta, así, fríamente, me cuenta, yo me enamoré de un adicto hace unos años atrás, doctor Río Frío, me enamoré de un adicto, pero cuando me enteré que era consumidor de cocaína, automáticamente lo dejé. Y lo dejó. Entonces, esta chica, ¿será coadicta? ¿Será codependiente? No es nada. No es nada. ¿Ya? Entonces, algunos familiares, los familiares más vulnerables, los que tienen problemas muchas veces con su personalidad, los que tienen problemas muchas veces con autoestima, ellos son los que van a enfermar de coadicción. Conozco yo varones, papás, como te digo, que no son coadictos y han vivido con hijos, años, con hijos adictos, ¿no? Pero que se ha hecho un estudio y que nos damos cuenta de que este papá ha tenido una personalidad adecuada, excelente carácter, buen temperamento, ¿no? Entonces, carácter, temperamento bueno, ¿no? Entonces no enfermaron, o no han incorporado, no han incorporado los mecanismos de defensa de su hijo adicto, no han incorporado en su persona los defectos de carácter, no. Gente muy fuerte y no. Ya, entonces, que quede claro, una persona que no vive, una niña, el ejemplo que pone Roberto Enrique, una niña, ¿verdad?, que vive en otra ciudad y su papá es adicto y vive en otra ciudad, la niña no será nada, pues. No tiene ninguno de estos problemas, no lo tendrá. Esto se va
a cumplir cuando estamos cerca, cuando convivimos con el adicto. Que quede claro, cuando convivimos. ¿Por qué? Porque yo convivo con mi mejor amigo, que es adicto, convivo con él, pero empiezo a familiarizarme y a incorporar sus mecanismos de defensa. Empiezo a familiarizarme y a incorporar sus defectos de carácter. Empiezo a familiarizarme con sus pensamientos y emociones y las apruebo y las incorporo y las pongo yo en manifiesto en mi propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Está muy bien? Claro, la negación. No, pero si no, ¿cómo? La No. negación, a ver, la negación, bien, la negación es un mecanismo de defensa. Es un gran mecanismo de defensa. Ahora, la familia, ya es coadicta, ya la familia ya es coadicta o es codependiente. Codependiente es cuando, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando la familia ya es coadicta, empieza a negar, ¿no? Empieza a negar de que su hijo tiene un problema, empieza a negar de que la marihuana no es mala. ¿Ya? Entonces, también la familia nos podemos dar cuenta de que al caer en negación, puede también esta familia ser precontemplativa, puede ser contemplativa, ¿no? Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso. Hay familiares que internan a su familia en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica, pero ellos no se ponen en mano de un especialista, no se ponen en manos de un tratamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que cuando regrese el paciente a la reinserción social y a vivir con esta familia que no se rehabilitó de su coadicción, la familia todavía va a seguir practicando todos estos mecanismos, los va a seguir practicando en delante del paciente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El paciente podría nuevamente también repetir lo mismo de la familia, nuevamente los mecanismos de defensa, los defectos de carácter, y nuevamente el paciente ya va a estar comportándose, ¿no? Como si estuviera en carrera adictiva activa, lo que llamamos recaída conductual. Nuevamente el paciente en recaída conductual, nuevamente el paciente en recaída emocional, nuevamente el paciente en recaída de pensamiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces la familia pierde su juicio, la familia niega el problema del paciente. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar al paciente? Nuevamente lo va a llevar a la precontemplación o a la contemplación. ¿Dónde lo va a llevar al paciente? A la recaída conductual, a la recaída emocional, a la recaída de pensamientos y pronto a la recaída activa. Por eso que yo personalmente no recibo, yo no recibo, así me digan malo, así me digan viejo desgraciado, digan lo que me digan, yo no recibo pacientes si no tienen familia. Porque la familia es importante porque va a ayudar de mucho, pero también dejo de ayudar al paciente y lo devuelvo a su casa, ¿verdad? Llamo a la familia y le digo, vengan y recójanlo, cuando la familia no viene a terapias, cuando la familia no viene, cuando lo llama o la llama la psicóloga. Cuando la familia no se compenetra y no aprende sobre la enfermedad y no se compenetra con el tratamiento, con el programa, entonces esta familia no va a cambiar. Va a seguir todavía con estos defectos de carácter, va a seguir todavía con estos mecanismos de defensa. Llega el chico a casa, empieza a incorporar los defectos de carácter, los mecanismos de defensa de la mamá nuevamente y se va el chico nuevamente a consumir. Bien, claro, vamos rápidamente, ustedes ya saben cuáles son los mecanismos de defensa. Igual, el coadicto tiene sus mecanismos de defensa. ¿Qué
¿Qué mecanismos de defensa tiene? Tiene 15 únicamente. ¿Cuáles son? La negación, la minimización, la distorsión del enfoque, la justificación, el autoengaño, la magnificación, la futurización, la manipulación, la victimización, la proyección, la indiferencia, el pensamiento mágico, soñar despierto, la autosuficiencia, la racionalización, el perfeccionismo. ¿Ya? Esos 15 mecanismos de defensa, algunos de ellos son aprendidos por el adicto. O mejor dicho, la familia los aprendió por el adicto. El adicto es un monstruo practicando estos mecanismos de defensa en carrera adictiva activa. Samuel Cabrera, en carrera adictiva activa. Son campeones, minimizando, justificando, futurizando, autoengañando, manipulando, victimizándose. Son campeones. Esos mecanismos de defensa lo incorpora la familia. ¿Ya? Entonces, yo me voy a mi internamiento, empiezo a tratarme por mi adicción, pero la familia se queda dentro con estos mecanismos de defensa y los sigue practicando en casa, los sigue practicando con la ausencia de mi persona, que yo estoy en el tratamiento, estoy interno. Me reinserto a la sociedad, regreso a la casa y la familia sigue practicando estos mecanismos de defensa. ¿Por qué sigue practicando estos mecanismos de defensa? Porque no se ha tratado, no ha ido a las terapias de la comunidad terapéutica, no ha ido a las citas con la psicóloga, o sea, no ha modificado su estilo de vida. Entonces esta familia sigue practicando mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a recordar de esos mecanismos de defensa y los voy a practicar nuevamente. Y ya nosotros hemos aprendido anteriormente de que el adicto, cuando practica mecanismos de defensa, practica defectos de carácter, ¿qué es lo que va a pasar? Recaída conductual, recaída emocional, al hueco, a consumir nuevamente. Entonces nos damos cuenta, o la familia te ayuda, o la familia inconscientemente te boicotea el tratamiento. Por eso, si vas a recibir en tu comunidad terapéutica o vas a empezar a tratar a un adicto, haz que la familia firme un compromiso. Que la familia firme un compromiso. Porque muchas veces la familia se echa grasa al cuerpo y deja al hijo en el centro de rehabilitación o deja el tratamiento y ellos se desentienden. Bien, vamos con el siguiente enlace para avanzar este punto. Siguiente enlace y vamos con la pregunta de Alejandro González. Siguiente enlace, por favor.